La palabra del Señor dice, a partir del versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana. Te hemos adorado, hemos disfrutado ese tiempo juntos, hemos levantado nuestras manos, hemos cantado. Ahora, Señor, disponemos el corazón para escuchar tu palabra y rogamos, Dios, que a través de tu palabra y tu consejo tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, a mí primero, Señor, y también a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 Una de las señales de madurez espiritual que el cristiano tiene que llegar a presentar es comprender que Dios no solo obra en el presente, sino que nos prepara a ti y a mí para el futuro. La vida cristiana, quienes llevamos ya un tiempecito andando con Cristo, nos hemos dado cuenta que la vida cristiana está llena de vivencias, de alegrías, pero también de pruebas, de luchas, de tribulaciones, de angustias. Y muchas veces vemos cada uno de esos eventos como hechos aislados, pero hay momentos en los que conviene preguntarnos si quizá lo que está sucediendo es en realidad una manera en la que Dios nos está dando a ti y a mí herramientas formativas que nos preparan para el futuro. Es decir, pensar que el hoy es solo hoy y no hay algo más es como muy poco significativo. Pero llega el día, hermano, hermana, en el que nos damos cuenta que lo que has vivido y lo que estás viviendo en este momento probablemente te está preparando para un algo, quién sabe qué sea, pero es un algo que Dios sí conoce. Y lo que vives y lo que experimentas el día de hoy es de alguna manera la forma que Dios tiene de dotarte a ti y a mí de las herramientas necesarias para enfrentar lo que sea que puede pasar en el futuro. Hace algunos años mi esposa y yo estábamos platicando y estábamos metidos en un problemón y Lorena se me queda viendo con esos ojotes hermosos que tiene y esa sabiduría que emana de sus labios de repente y me dice: ay, amor, ¿para qué te estará preparando el Señor con esto? Y yo recuerdo que le dije: no sé, pero ya quiero salir de aquí, ¿verdad? Claro que pasaron unos cuantos años y ya supimos, ¿verdad?, para qué nos estaba preparando el Señor. Porque mirando los puntos hacia atrás es mucho más sencillo darte cuenta que justo esa conversación, esa plática, esa prueba, esa situación, esa lucha que enfrentaste era una herramienta que Dios te estaba dando. Hoy estamos leyendo el pasaje sobre la transfiguración. Y la transfiguración es un evento que está narrado en los evangelios y es un evento extraordinario. En sí, por sí solo, la narrativa de encontrarnos estos 3 hombres con Jesús y ver a ese Jesús que ellos han visto, tocado, le dieron palmadas, lo abrazaron, comieron juntos, lo conocían su olor, o sea, sabían que ese Jesús era un hombre igual que ellos. Pero entonces se encuentran en ese monte y ese Jesús que ellos conocían ahora tiene un aspecto diferente. O sea, solo por el hecho de estar ahí es algo ya maravilloso. Pero además
ese acontecimiento en la vida de los discípulos no es solo un acontecimiento por sí solo, sino es una inversión divina en la fe futura de esos discípulos. Porque ese evento en particular que ocurre antes de la cruz y antes del escandaloso sufrimiento de Cristo y antes de la eventual ausencia de su maestro, ese evento, la transfiguración, prepara, edifica, consolida la fe de los discípulos. Hay una mujer, hubo una mujer, su nombre fue Corrie ten Boom. Fue una cristiana holandesa que durante la Segunda Guerra Mundial escondió judíos en su casa para salvarlos del nazismo, y la arrestaron junto con su familia y la enviaron, al igual que los judíos en Alemania, a un campo de concentración. Pero muchos años antes de todo eso, Corrie era una niña y tuvo una conversación que parecía trivial con su papá. Un día viajaban esta mujer y su papá, ella siendo niña, y su papá en el tren, y ella le preguntó algo que la asustaba profundamente. Ella dijo: papá, ¿qué pasará cuando yo tenga que morir algún día? Porque tengo miedo. Es una plática que cualquier niño o cualquier niña nos ha hecho cuando enfrentan la muerte dentro de la familia. Y su padre, ante esta pregunta, no le dio un sermón, le hizo una pregunta sencillita: Corrie, cuando viajamos en tren, ¿cuándo te doy el boleto? ¿3 semanas antes o justo antes de subir? Y ella respondió: justo antes de subir. Entonces su padre le dijo: así también Dios nos da fuerza para enfrentar las cosas difíciles. No antes, no cuando queremos, sino exactamente cuando le necesitamos. Algunos años después, esta mujer, ahora siendo una mujer, está en un campo de concentración y está viendo morir un montón de gente, pero también a su hermana de hambre y de frío y de enfermedad. Y recordó esa conversación que había tenido con su papá y escribió, porque este testimonio está escrito, y creo que incluso hay una película que se produce en el 75. Dios no me dio fuerza para soportar el campo de concentración cuando tenía 10 años, me la dio cuando tenía que entrar en él. Y con esta idea de cómo Dios nos va preparando, hoy al meditar en la transfiguración, entendemos que Dios trabaja de esa forma con nosotros. Nos equipa, nos da cosas que se convierten en herramientas justo para el momento en el que las necesitamos. Así, amado, amada, la gran incertidumbre del hombre: ¿qué va a pasar mañana? Bueno, amado, amada, nosotros tenemos un Dios que provee hoy. Y esta mañana, yo no sé si almorzó usted un huevito con jamón o unos tacos de barbacoa, o no sé qué haya almorzado. Si es que almorzó, algunos ayunan. Pero hoy el Señor le ha provisto de un techo y de lo necesario. Pero ese mismo Dios provee para nuestro futuro y lo hace en anticipo, aunque no nos damos cuenta. Mateo 17 es un pasaje muy especial que ocurre inmediatamente antes de la primera vez que Jesús anuncia su sufrimiento, en Mateo 16, 21. Jesús sabe ya, y ya les está anticipando a sus discípulos lo que van a enfrentar. Ellos van a enfrentar en unos cuantos días, probablemente, humillación en la cruz. Van a enfrentar el vacío de un sábado de incertidumbre en el cual ellos no saben qué va a pasar. Van a enfrentar la sorpresa de la resurrección, porque ellos, incluso cuando llegan con la noticia de que Jesús resucitó, ellos están asustados y ni siquiera creen que eso hubiera pasado. Pero finalmente van a enfrentar la separación de su maestro en la ascensión. Y este momentito de Mateo 17, la transfiguración, es una revelación anticipada del Cristo glorioso a sus discípulos, para que sus discípulos no interpreten los eventitos que van a ocurrir en el futuro inmediato, no los interpreten desde el miedo, sino desde la certeza. Porque eso nos pasa a nosotros. Interpretamos la vida de acuerdo a lo que hemos vivido, y como lo que hemos vivido, hermano, hermana, a veces es difícil y rudo y duro, pues enfrentamos la vida con temor. Pedro, algunas décadas más tarde, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 16, dice:
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y cuando el apóstol Pedro escribe estas líneas de su segunda carta, él está en su mente, está ese momento de la transfiguración. Y él está diciendo todo el rollo que yo les vengo a decir, permítame decirlo de esa forma, está diciéndonos Pedro, no está basado en fábulas, ni en ideas, ni en historias. Yo lo vi. Yo estuve ese día cuando vi su gloria, su cuerpo fue diferente, lo que ocurrió alrededor de él fue extraordinario. No solo eso, yo vi a ese tal Moisés y a ese tal Elías al lado, nadie me platicó. Pedro dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Y no lo dice con nostalgia, sino como si describiera el fundamento de su ministerio y de su pastorado. Y hoy, amado, amada, yo quiero que tú y yo consideremos 3 ideas que quiero traer a la mesa para reflexionar sobre cómo es que Dios nos prepara para el futuro. El futuro nos preocupa, el futuro nos asusta, nos pone inquietos, ya sea qué es lo que va a pasar durante los siguientes 4 o 5 meses, ya sea qué es lo que va a pasar si estoy enfrentando una enfermedad o si en mi familia están enfrentando alguna situación difícil. Nos aterra el futuro, pero amado, amada, Dios nos prepara para el futuro. Y yo quiero que consideremos algunas ideas el día de hoy respecto de eso. La primera de ellas, Dios nos revela su gloria antes de las pruebas, no para evitar el sufrimiento, sino para reinterpretarlo. Dios nos revela su gloria antes de las pruebas, no para evitar el sufrimiento, sino para reinterpretarlo. Todos nosotros, o bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado de alguna manera, hemos conocido de alguna manera al Señor presente, evidente en nuestras vidas. Y no sé si se ha dado cuenta que a menudo eso ocurre unos cuantos días, semanas o meses antes de una de esas temporadas difíciles donde nos metemos. ¿A alguien le ha pasado? Y entonces, incluso algunos hasta decimos, qué momento, qué tiempo tan glorioso, qué padre la estoy pasando. Híjole, que va a venir. Porque casi siempre después de un momento así súper padrísimo, ay Señor, podemos contar los minutos y decir, ay, ¿de dónde va a soltar, verdad? ¿Dónde va a venir el zarpazo, verdad? La transfiguración ocurre antes de la cruz y no después, antes de que llegue el sufrimiento. Jesús se revela delante de sus discípulos, de Pedro, de Juan y Jacobo. Ellos no van a entender la cruz en el momento en el que ocurra, ¿sí? O sea, ellos tienen esta experiencia de ver a Jesús transformado. Y unos cuantos días después va a ocurrir la crucifixión. Y en el momento de la crucifixión, si usted ha leído el Evangelio, usted sabe que estos 3 están despavoridos. No, el Pedro hasta lo negó. Se desdijo de Cristo y dijo, yo no tengo nada que ver con él. Pero ya sabían algo que era irreversible. El que está siendo crucificado para ellos no es cualquier persona. Es el Hijo glorioso de Dios. Y eso, saber que Dios está ahí presente en medio del dolor, hace que una situación de fracaso nosotros podamos reinterpretarla como algo que tiene un propósito. Hace que una situación de derrota, el cristiano sea capaz de observarla como una oportunidad de Dios para redimirnos. Hace que una situación en la cual perdemos el control, podamos tener la certeza de que eventualmente el Señor va a tomar el control y Él va a cumplir su plan. Y digo todo esto pensando en los discípulos, pero pensando también en usted y en mí. Porque yo he enfrentado el dolor. Y cuando olvido que Dios está conmigo, el dolor me oprime, me derrumba, me despedaza. Pero cuando tengo presente la presencia de Dios, la gloria de Cristo en mi vida, entonces el fracaso se convierte en algo que puede llevarme a un propósito. Mire, Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 en adelante, es un capítulo muy especial porque es justo la mitad del libro de Lamentaciones. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, usted se da cuenta que el principio está espantoso, literalmente espantoso, porque describe
momentos de mucho dolor, de mucha angustia que el pueblo de Dios estaba enfrentando. O sea, le estaban arrancando a sus hijos, a las mamás de sus brazos, y los agarraban y los aventaban contra los muros para matarlos. Era una masacre lo que está descrito en el libro de Lamentaciones. Las mujeres las acuchillaban, a los muchachos los crucificaban en los muros porque el rey de Babilonia había entrado a Jerusalén y quería destrozarla completamente. Pero a la mitad del libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, cambia el tono del libro, y ese capítulo 3 es un capítulo que incluye mucha esperanza. Pero fíjese lo que dice el versículo 31, 32 y 33. En medio del dolor, en medio de toda esa masacre que está viviendo Jerusalén ese día, dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y qué interesante, mi hermano, mi hermana, que en medio de una narrativa de tanto dolor, el escritor de Lamentaciones como quiera dice: pero aún, o sea, están en el momento más oscuro, más rudo, más difícil, pero Dios no se olvida de nosotros. El Señor no se olvida de nosotros. No nos va a mantener aquí, nos va a olvidar, no desecha a Él para siempre. Yo puedo afirmar que tengo una fe madura, mi hermano, cuando dejo de preguntar ¿por qué está pasando esto? Y transformo mi pregunta en ¿qué es lo que qué sé de Dios que me va a permitir ayudar a atravesar esta situación? Es decir, si yo estoy clavado en ¿por qué? Me voy a hundir en la tristeza. Pero si en medio del dolor yo me pregunto a mí mismo, ¿no tengo algo que Dios me haya dado? ¿No tengo algo, alguna historia, algún recuerdo, algún testimonio, alguna evidencia de Dios en mi vida? Y estoy seguro que la tiene. Y cuando llegamos a ese momento y encontramos esa que se convierte en un recurso para nosotros, eso nos fortalece. La fe madura, hermano, hermana, no busca entender todo lo que pasa, busca conocer mejor al Dios que gobierna en medio de lo que usted está pasando. Entonces no siempre hay respuestas, hermano. Yo quisiera, y mi esposa y yo quisiéramos que cuando tienen la confianza de compartirnos una situación de estas que son tan difíciles, y me ha tocado en muchas ocasiones el rostro de mis hermanos preguntarme ¿por qué, pastor? Y yo francamente quisiera tener una respuesta, pero no siempre hay respuestas. Pero lo que sí yo puedo reflexionar es ¿cómo, Señor, puedo conocerte mejor en medio de esta situación? Tú que gobiernas todas las cosas. Entonces Dios nos revela su gloria. Dios nos revela su gloria no para evitar el sufrimiento, sino para ayudarnos a interpretarlo. La segunda idea: las experiencias con Dios no existen para producir emoción, sino para construir nuestra convicción. Las experiencias con Dios no existen para producir emoción, sino para construir convicción. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que note el tono en el que Pedro está recordando cuando él experimentó la transfiguración. Pedro no está diciendo sentí algo increíble ese día. Porque la mayoría de nosotros cuando tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios y hay un culto, un evento, un congreso, un campamento así que nos marca, ¿verdad? Decir, pues es que sentí increíble, y la mayoría de nosotros lo hemos expresado de esa forma, ¿verdad? Es que sentí a Dios. Algunos de mis muchachos en el campamento que acabamos de tener en diciembre, esa fue la expresión que escuché de algunos de ellos, es que yo sentí a Dios. Pero note que Pedro, cuando se refiere a la transfiguración, no dice sentí algo increíble en el monte. Él dice tenemos la palabra profética más segura.
Porque para Pedro y para los creyentes del primer siglo está muy claro que la experiencia no es el centro, solo es el fundamento, pero a partir de ahí la escritura se convierte en el centro de sus vidas. O sea, para Pedro es, yo lo viví, yo lo experimenté, y eso me da a mí la certeza de que la palabra, lo que anticipaba lo que yo vi, es lo que me mantiene a mí bien fundamentado. Hay un salmo que usted lo ha leído, estoy seguro, pero también estoy seguro que no se lo sabe de memoria. El Salmo 119. ¿Alguien se lo sabe de memoria? No. Algunos versículos no sabemos, ¿verdad? Pero no completito. Pero el versículo 49 del Salmo 119 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lo voy a leer una vez más. Salmo 119, versos 50, versos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, una experiencia, un recuerdo, una añoranza de lo que vivimos no nos vivifica, pero su palabra sí nos vivifica. La madurez cristiana se reconoce cuando el creyente deja de depender de estímulos, cuando deja de exigir experiencias, cuando el cristiano, la mujer de Dios, el hombre de Dios no necesita más novedades espirituales, sino que tiene esta convicción, esta seguridad. Yo sé quién es Dios, incluso cuando no siento nada especial. Y eso es tan importante que tú y yo lo logremos entender, pero es un proceso tan complejo, hermano, hermana. Lamentablemente hay tantas personas que están en el proceso de madurez que todavía están clavados en el es que no siento, es que no percibo, es que yo creo que ya no es aquí, porque aquí no han de orar lo suficiente, porque aquí yo no siento que Dios esté en medio de la situación que yo esté viviendo. Amado, amada, la madurez cristiana es no depender de estímulos, no exigir experiencias. ¿Hace cuánto que ocurriría la transfiguración en la vida de Pedro para cuando Pedro escribe su carta? Años. Pedro escribe la segunda carta cuando es un ancianito ya. Su ministerio está a punto de terminar. Y él recuerda el evento, pero dice, pero su palabra, la palabra profética más segura es la que me mantiene a mí firme. Y es padrísimo, hermano, y yo anhelo los momentos en los cuales experimento la presencia de Dios y siento su toque y lloro y me postro y lleno de mocos de alfombra y qué bendición. Pero esos momentos, hermano, no me sostienen, me sostiene su palabra aquí y aquí. Entonces, yo puedo decir que yo sé quién es Dios en mi vida cuando yo he entendido que aquí y aquí está Él que me sostiene. La tercera idea, ver a Cristo en su gloria hoy nos capacita para vivir sin su presencia visible mañana. Lo voy a decir otra vez porque está larga la frase. Ver a Cristo en su gloria hoy nos capacita para vivir sin su presencia visible mañana. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios deja de estar con nosotros, pero sí estoy diciendo que hay momentos en nuestra vida cristiana en la que ya no lo sentimos tan aquí. Y más de alguno de quienes estamos probablemente se encuentra en ese momento. Yo he tenido momentos en los cuales busco a Dios y busco su presencia y es muy, muy, muy palpable para mí. También he tenido momentos en los que, ay Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no siento que actúas? ¿Por qué no te siento presente? ¿Qué está pasando conmigo? Y a veces me pregunto, en algún momento me voy a preguntar, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que el Señor ya se alejó de mí? ¿Será que ya se olvidó de mí? ¿Será que ya me tiene allá arrumbado porque me porté mal, hice lo incorrecto? No, amado, tranquilo, tranquila. Es que así sucede en nuestra vida. Así le pasó a los discípulos. Caminaron junto con Cristo 3 años, lo vieron en gloria ese día y unas cuantas semanas después ya no estaba.
Ya no estaba visible, pero seguía con ellos y sigue contigo y conmigo. La transfiguración, ese evento de Mateo 17, preparó a los discípulos para lo que iba a pasar en adelante. Ya le dije, la cruz, la resurrección, la ascensión, porque Jesús se les fue, pero no se alejó. Ya no lo tuvieron físicamente, pero estaba claramente junto a ellos por medio del Espíritu Santo. Después de la ascensión, los discípulos siguen siguiendo a Cristo. No a un maestro judío, sino al Hijo glorioso de Dios que conocieron ese día en la transfiguración. La transfiguración entonces convierte la fe de depender visual y físicamente de Cristo, ahora a entender que Él sigue presente por medio del Espíritu Santo. Le quiero leer un pasaje que está en Oseas capítulo 6. Oseas 6, versículo 3. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y Oseas lo que dice es que nosotros que buscamos al Señor, cuando proseguimos delante de Él, nosotros vamos a ver su gloria con nosotros. La fe infantil necesita señales. Y está bien. Fue Gedeón, ¿verdad? El de las señales, el del vellón mojado y seco. Y está bien. Me gusta mucho el ejemplo de Gedeón porque en estas primeras ocasiones en las cuales Dios se presenta con él le pone como condiciones a Dios y Dios responde. Pero el vellón seco y mojado no duran para siempre. En la misma vida de Gedeón, un capítulo después, ya no hay vellón, ya no hay señal, ya no hay marca, ahora hay convicción, y la convicción interna es lo que motiva a Gedeón a ganar una guerra, no un vellón seco o un vellón mojado. Entonces, la fe infantil necesita señales y está bien. Tus hijos, cuando son pequeños, ellos necesitan saber y ser afirmados por ti de que tú vas a estar presente, de que tú vas a llegar. Pero eventualmente crecemos y maduramos y entendemos que Dios está, aunque no lo sintamos. La fe inmadura dice: si Dios estuviera aquí no me hubiera pasado esto. Pero la fe madura dice: aunque yo no lo veo, yo sé perfectamente quién es Dios y sé que Él no me ha dejado. Muchos hemos pensado alguna vez: si Dios se manifestara más, mi fe sería más fuerte. Bueno, parece ser que la Escritura enseña como un poquito diferente. Dios se manifiesta lo suficiente en tu vida y luego te enseña a caminar por fe, no por vista. Dios se hace presente en tu vida, sí, pero es muy sabio y es tan especial y tan hermoso su trato con nosotros, ¿verdad? Que hay momentos en los que milagros ocurren y cosas fabulosas pasan, y luego un día ya no ocurre y decimos: pues ¿qué pasó? Es que primero te enseñó a que creyeras en Él, pero ahora te está tomando de la mano para que camines en fe y no por vista. De hecho, así dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. La transfiguración, mi hermano, mi hermana, fue la estrategia divina de Dios para formar el corazón de sus discípulos. Jesús mostró su gloria para que los discípulos no colapsaran cuando ya no lo iban a ver. Y lo mismo ocurre hoy con nosotros. Muchas cosas que Dios nos ha permitido ver y entender y experimentar, hermano, hermana, muy probablemente no eran para ese momento. Muy seguramente esas cosas que tuviste de Dios experimentaste de Dios, el Señor lo permitió para los desafíos que todavía no conocías. Y aquel que ha madurado en su fe reconoce eso, que Dios no siempre explica lo que hace, pero siempre nos prepara antes para lo que viene. Y por eso el creyente puede decir con serenidad: aunque yo no entienda el camino, yo conozco al que gobierna el camino. Y ahí quiero concluir el día de hoy con 3 ideas que yo quisiera animarle a que considerara
en esta preparación para el futuro. Mire, yo no sé, y eso es lo que está en mi corazón al preparar este pasaje y presentar este mensaje. Yo no sé qué es lo que depara en mi futuro, menos en el suyo, pero sí sé que muchas veces son las pruebas inmediatas, mal enfrentadas, las que pueden hacer que usted y yo nos apartemos del Señor. Es más, usted ha conocido gente que estaban aquí en los últimos 2 años, 3 años, y fuimos testigos cómo la lucha fue tal, el dolor, la preocupación, la prueba fue tal, que algunos de nuestros hermanos se alejaron. Yo no quiero que le pase eso. Yo quiero que usted y yo hoy valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros y nos demos cuenta que todo eso que Él ha hecho es una preparación para lo que viene por delante. Entonces, le animo a que si pueda anotar las siguientes ideas que quiero recomendarle que pueda observar. 3 consideraciones para prepararnos para el futuro. La primera, aprende a interpretar tu historia desde lo que Dios ya te ha mostrado y no desde lo que aún no entiendes. Aprende a interpretar tu historia personal desde lo que Dios ya te ha mostrado, lo que Dios ha hecho, cómo Él se ha hecho presente. Pregúntate, ¿qué me ha revelado Dios de sí mismo que me permitirá atravesar esta situación con fe? Porque las luchas siempre están ahí. La manera en la que las enfrentamos marca la diferencia si lo logramos en victoria, en valor, en poder, o si medio llegamos, o si ni las atravesamos. Entonces, aprenda a valorar su historia, a interpretar su historia. En todos nosotros Dios ha hecho algo. Recuerde eso. Por eso el Salmo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y luego agrega: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos buenos para olvidar los beneficios del Señor. Nos acordamos de las malas, nos acordamos de las luchas, nos acordamos de los sufrimientos, pero los beneficios del Señor, esos se nos olvidan fácil. No olvides ninguno de sus beneficios. Confía tu futuro al Señor, recordando correctamente el pasado. Dios ha hecho cosas y ha estado presente. Sí, hoy parece que no. Sí, lo sé. Pero ayer sí estuvo. Y el mismo Dios que estuvo ayer contigo y se mostró fiel es el que te está acompañando en este momento, aunque no parezca. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, primera idea: aprende a interpretar tu historia desde lo que Dios ya ha hecho en ti. La segunda idea: no tomes decisiones importantes desde el miedo, sino desde las convicciones que Dios ha formado en ti. No tomes decisiones importantes desde el miedo, sino desde las convicciones que Dios ha formado en ti. Antes de tomar decisiones importantes, preguntémonos: ¿qué cosa he aprendido de Dios que debería de gobernar esta decisión? Incluso si no tengo claridad total del resultado. O sea, estoy delante de una Y y tengo que decidir qué voy a hacer. Y a menudo es el miedo el que nos rige. No, yo creo que por acá, porque para acá sí completo, para acá no va a haber. No, yo creo que por acá, porque por acá como que sí está más o menos. Por acá me da mucho miedo esa decisión, ese camino. Yo nunca he ido para allá. Y el temor nos gobierna. Y el temor no es de Dios, hermano. No tomes decisiones importantes desde el miedo. Pregúntate: ¿qué cosa he aprendido de Dios que debe gobernar esta situación? Confiar tu futuro al Señor no es tener un mapa y saber la ruta, es conocer al guía. Entonces, cuando tú vas caminando en el Señor, Dios no te da un mapa. Uy, qué maravilla fuera tener un mapote así gigante, decir: vamos de aquí, y luego para allá, y luego para acá, y luego para acá. No. En el mejor de los casos te pasa como cuando pones el GPS en tu celular, ¿verdad? ¿Qué se ve ahí en eso? Se ve que 500 metros adelante no ves nada más, pero confías que esa cosa sí sabe dónde vas, ¿verdad? Y lo sigues. O nada más yo.
¿Y entonces por qué no confías en el Señor? Que no es una pantalla cuadradita que te va diciendo hacia la derecha y a la izquierda. Es Dios mismo junto a ti, que va marcando y va normando tus pasos. No tomes decisiones desde el miedo, sino desde la convicción. Y la tercera idea: entrena tu fe para caminar sin señales extraordinarias. Y esta, mi hermano, está bien difícil. Entrena tu fe para caminar sin señales extraordinarias. Ayer le mandé una foto a Marco, una foto chistosa, porque mi esposa me dio unas cuentitas de una pulsera que se las quitó y las tenía yo en mi mano. Y le mandé una foto y le dije: mira, en la reunión se puso bien buena, me aparecieron estos elefantitos de oro en la mano. Yo sé, hermano, hermana, que buscar señales está de moda, y usted también lo sabe. Y hay lugares en los que se busca eso. Claro, lo mío era un juego entre mi esposa, que vio que tomé la foto, y Marco, que se la mandé. Pero solemos, hermano, buscar las señales. Entrena tu fe para caminar sin señales extraordinarias. Qué difícil. Qué difícil, porque es caminar a oscuras. Pero a veces es necesario. A veces es necesario. No es lo más cómodo, no es lo más padre, pero a veces es necesario. Y déjeme decirlo de esta forma: más vale que estemos entrenados para caminar así, porque eventualmente el Señor, en su sabiduría, nos va a poner gente con nosotros que van a ir detrás de nosotros en ese senderito. Más le vale que usted sepa caminar ahí en fe ahorita que va solito, porque si no, como quiera, eventualmente no va a ir solito. O sea, algunos de mis hermanos que hoy están en ministerio, el año pasado no estaban en ministerio y hoy sí lo están. Le tengo noticias: si es así, usted ya no va solito, ya hay gente que va detrás de usted. Aprenda a caminar, entrénese para caminar sin señales extraordinarias. Lo correcto se debe hacer incluso cuando no sentimos nada especial. La fe madura no necesita confirmaciones constantes, necesita perseverancia silenciosa. Y yo sé que este punto es de los más complejos en nuestras vidas, hermano, pero uno tiene que aprender a entrenar la fe para caminar sin elefantitos de oro en la mano, sin señales, solo regidos por la fe y la convicción de que el Señor está con nosotros. Hermano, hermana, tu futuro está en las manos del Señor. No está en tus manos, está en las manos del Señor. Y en sus manos está mucho más seguro. El lugar donde le vas a servir dentro de un año, el lugar donde vas a estar, las oportunidades de trabajo, el negocio que tú tienes, lo que sea que tú haces, está en las manos del Señor. Tú y yo tenemos un Dios que nos prepara para ese futuro. Ya te ha preparado, de hecho, ya ha obrado en tu vida. El asunto es que la mayoría queremos saber: ¿y ahora qué vas a hacer, Señor? Y el Señor está a veces, siento a Dios diciéndome: pues ¿qué voy a hacer? Pues ya lo hice, ya te di, ya es como el jovencito, ¿no? Que ha estudiado en la universidad durante 4 años, 5 años. Entonces sale y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a ejercer, vas a trabajar, vas a buscar un lugar donde lo que aprendiste en el aula lo apliques y lo hagas. ¿Cómo? O sea, ¿voy a tener que usar Excel? Pues probablemente sí. ¿Cómo? ¿Voy a tener que...? Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes lo necesario. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero qué incertidumbre? ¿Pero qué dolor? ¿Pero y si no me pagan? ¿Pero y si no puedo? ¿Y si está lejos? ¿Y si está cerca? ¿Y si hace frío? Hermano, el Señor ya te dio lo necesario. Lo único que ocupas es caminar, 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 sabiendo que el mismo Dios que se presentó delante de Pedro glorioso es el mismo que lo acompañó en medio de la tribulación. Fíjese que quiero cerrar con esto. Qué maravilla que Pedro es el que escribe esto, porque Pedro le escribe a una iglesia en persecución. La primera y la segunda carta en particular de Pedro están dedicadas a la iglesia perseguida, esa que no tiene al Cristo glorioso con ellos, pero que está sufriendo y los están matando por seguir en fe a ese Cristo glorioso.
A esos los estaban asesinando, los estaban persiguiendo, los llevaban presos y los metían en el circo romano y los exhibían desnudos, y los leones y las fieras venían y los mataban. Esos cristianos son los que reciben este recado de Pedro, y Pedro les dice: tú no viste al Cristo glorificado ese día como yo, pero yo te puedo decir con convicción que ese que yo sí vi es el que me ha sostenido y te va a sostener. Hermano, hermana, confiemos al Señor nuestro futuro. ¿Qué le parece? Póngase de pie conmigo, por favor. Señor, tú no pierdes las batallas. Tu nombre tiene todo el poder. Tus palabras son espíritu y vida y nos alientan. En el desierto tú eres nuestro Dios. Hoy cantábamos esa canción hace ratito, Señor, y cobra un nuevo sentido a nuestras vidas, Dios, al contrastarlo con la incertidumbre del futuro. Pero tú eres nuestro Dios fiel, que te has hecho presente en el pasado, en mi vida, y que esas cosas que tú has hecho me sostienen hoy y sostienen mi futuro. Eleva sus manos conmigo al Señor y diga conmigo: Dios, gracias por tus silencios. Gracias, Señor, por los momentos en los que yo clamo a ti y no se escucha voz desde los cielos. Gracias, Señor, porque no siempre es tan claro el camino, pero siempre tú nos muestras quién eres. Gracias, Señor, porque no siempre sé qué voy a hacer, pero yo sé que siempre estás conmigo. Gracias porque aunque no siempre te siento junto a mí, aunque no siempre siento ese calor que alguna vez sentí y esa como electricidad que experimenté cuando era un adolescente y oraron por mí, sentí tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias porque aunque no siempre lloro y me conmuevo delante de tu presencia, aunque no siempre hay algo en el ambiente cuando te buscamos, aunque no siempre te siento junto a mí, yo sé que tú siempre estás aquí, Señor. Gracias. Ayúdame y a mis hermanos, Señor, junto conmigo, a confiar más en ti, en cada circunstancia, en cada momento, Señor. Saber que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, a vivir sostenidos de esa gloria, esa gloria que tú revelaste delante de tus discípulos, pero también de esas gloriosas experiencias que yo he tenido junto a mi esposa, junto a mis hijos, donde tú te has mostrado tan claramente en mi vida, Señor. Tú sanaste a mis dos hijos, Señor, cuando eran bebés. Fue tu obra, tu mano misma, Señor, misteriosa, que vino y tocó ese cuerpecito, Señor, y conectó lo que se tenía que conectar, Señor. Y fue un milagro tuyo, Dios. Gracias, porque mis hermanos y hermanas tienen también esos milagros en sus vidas de cuando tú te has hecho presente, Señor. Señor, que esa gloria pueda sostenerme en los momentos de silencio y de dolor y de prueba. Mi hermano, mi hermana, a lo mejor usted está en un momento así de silencio y de dolor y de prueba. El Señor está aquí con usted y no le ha dejado. Llena mi corazón, Señor, de esperanza, especialmente cuando no entiendo lo que pasa alrededor mío. Ayúdame a confiar. Cante con nosotros. Nunca he perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto tú eres Dios. En el desierto tú eres Dios. Y tu gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre,
Hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Una vez más decimos, hay poder, cántalo con convicción. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Eleva sus manos conmigo al Señor y dígale conmigo al Señor: Señor, yo confío mi futuro en ti. Tú tienes mi vida en tus manos, Señor, y yo hoy refrendo esa convicción, Señor, de que tú estás en control. Perdóname incluso, Señor, si he dudado, Dios, que tú realmente estés conmigo, Señor. Me han faltado pruebas presentes, pero tengo suficientes pruebas pasadas de tu presencia conmigo como para saber, Señor, que tú no me dejas. Ayúdame, Señor. Sosténme, Señor, en medio de toda situación, sabiendo, Dios, que tu presencia va conmigo, que tú me das descanso, que tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Ahora, con mucho respeto, ore por su hermano, su hermana que está junto a usted, y confirme estas palabras y dígale al Señor: Señor, afirma, Dios, esta convicción en mi hermano y mi hermana, Señor, fortalécele, Señor. A lo mejor usted sí sabe lo que está pasando, a lo mejor no, pero ore por él o por ella y dígale: Señor, Señor, ayúdalo, levántalo, Señor, dale esa certeza, esa seguridad, Dios, de tu presencia con él o con ella, Señor. Que no se olvide, Dios, de ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.